empieza un nuevo post de la jornada, en este caso el de la jornada número 30. Venimos de un parón de selecciones y ya enganchamos de aquí hasta final de temporada todo de seguido. Evidentemente son 8 jornadas las que quedan por disputarse, más esta que se ha disputado este fin de semana, donde prácticamente todos los equipos, digo prácticamente todos, hay alguno que no, pero la mayoría sí que se están jugando cosas. Y esta jornada número 30 ha sido muy importante, tanto en la pelea por la permanencia como en la pelea por el título. También no sabemos si se ha dictado ya sentencia, pero desde luego sí que ha sido muy importante lo que ha ocurrido. En cualquier caso, nosotros nos vamos a detener en todo lo que haga falta, hablando de cada uno de los partidos. Y bueno, vamos a hacerlo de forma cronológica, como suele ser habitual, empezando por los del viernes hasta acabando por los de ayer domingo. Para empezar la jornada tuvimos un partido entre Rayo Vallecano y Elche. Un partido más trascendente de lo que seguramente podía pensar mucha gente, porque son dos equipos que se estaban jugando en la zona baja. El Elche de forma clara y evidente, tanto que al perder ha acabado la jornada en descenso, pero el Rayo Vallecano tampoco estaba tan lejos de esa pelea, ni mucho menos. De hecho, entre Rayo y Elche había 3 puntos de distancia. Sin embargo, y finalmente, esa victoria del Rayo Vallecano con ese gol solitario de Randy Enteca, digamos que al Rayo le da cierta tranquilidad de cara al final de temporada y poder también mostrar atenciones en Conference League, que para mí era mi principal miedo. Si el Rayo llega para las últimas jornadas de Liga jugándose la vida y tener que compaginarlo con las eliminatorias ya más duras de Conference League, era poco optimista con los resultados en alguna de las dos competiciones. Creo que la victoria de ayer, de antes de ayer ni siquiera, del pasado viernes, que ya queda lejano pero ha sido esta jornada, le dan al Rayo cierto margen de maniobra. Al final te ves en esa zona media, 35 puntos, 6 por encima del descenso, le acabas de ganar además a ese equipo ahora mismo que está en el corte entre bajar y no bajar. En el caso del Elche sí que ocupando puestos de descenso. Creo que es un partido que no fue brillante del Rayo Vallecano ni muchísimo menos. De hecho creo que fue un partido bastante igualado, sobre todo en la primera parte, que pudo pasar cualquier cosa, aunque para mí un 0-0 que podría ser bastante justo. No había ningún equipo siendo muy superior, generando muchísimas ocasiones. Los porteros, pues no tuvieron que intervenir en alguna otra ocasión, estuvieron bien, pero tampoco, vaya, ni Turo ni Batalla tuvieron que hacer nada del otro mundo. Y ya prácticamente en el minuto casi 80 de partido fue cuando el Rayo Vallecano puso ese 1-0 con gol de Randy Enteca a asistencia de Álvaro García. No me parece cuestión menor ni el asistente ni el goleador. Del goleador hablaremos luego. Del asistente mencionar que es increíble la cantidad de fotos positivas en las que aparece Álvaro García, que para mí este año no está tan inspirado como otros, o quizá no está siendo tan importante, ha llegado a perder incluso la supuesta titularidad en algún momento de la temporada, que venía jugando mucho Fran Pérez en esa banda izquierda. Bueno, parecía que era un jugador importante, pero no tan insustituible como antes. Y sin embargo llega otro partido clave de la jornada, y ese gol de Randy Enteca va a estar marcado por la asistencia de nuevo de Álvaro García, que al final cada temporada, estando mejor o peor, siempre acaba sumando cifras de cara a que el Rayo consiga su objetivo, en este caso la salvación. Y bueno, me parece que es un partido que puede haberse quedado en empate sin demasiado problema, pero quizá el Rayo apretó algo más en la segunda parte cuando debía de hacerlo con ese factor de localía y consiguió llevarse ese 1-0 finalmente. Y que bueno, que como digo, lo dejan al equipo de Íñigo Pérez para mí bastante más tranquilo que un Elche que, bueno, después de salir del descenso la última jornada, vuelve a caer ahí. Sabemos lo que le cuesta al equipo de Der Sarabia fuera de casa, que creo que intentó un plan algo distinto, sumando a esos dos atacantes, creo que con mucho más juego en largo, más balón directo. No vimos tanta presencia de los centrocampistas en este caso, con intercambio de bandas entre Tete Morente y Germán Valera, que creo que eso pudo crear cierta incertidumbre, sobre todo en la primera parte. Creo que intentó cambiar alguna cosa del Sarabia, hacer algún reajuste para ser un equipo quizá no tan propositivo como otros días y adaptarse un pelín más al escenario que tenía por delante. Pero es verdad que esa expulsión de Pedro Vigas también lo acabó condicionando todo. Ya tuviste que convivir con 10 durante todo el partido. Tampoco creo que el equipo estuviese demasiado mal, estando con 10 ni mucho menos. Creo que el equipo se mantuvo firme ahí. Pero al final, sobre todo en la segunda parte y en el tramo final de encuentro, creo que ya fuiste un poco al remolque. Y al final lo lógico, conviviendo tanto tiempo con 10 fuera de casa, un equipo que además le cuesta tanto fuera como el Elche, creo que parecía lógico que al final acabase perdiendo. No le perdió la cara al partido, pero bueno, es otro error de Pedro Vigas que viene bajando su nivel. Mira que la primera vuelta me encantó, y de hecho yo dije que a mí me había parecido uno de los mejores centrales de la primera vuelta,
En esta segunda viene cometiendo algún error que otro que al equipo le viene costando puntos o le viene costando, bueno, jugar el partido demasiado condicionado como ha sido esa jornada. Vamos a pasar a lo del sábado, que empezó con esa victoria de la Real 2-0 ante Levante. A mí la Real me parece uno de los equipos que más me ha convencido esa jornada, que para mí mejor ha jugado, sobre todo la primera parte. Vi el equipo con mucha fluidez con balón, también el equipo haciendo daño en transición. El Levante para mí no estuvo prácticamente cómodo en ningún momento del partido. Se pudo reenganchar algo en la segunda parte, porque es verdad que la Real le costó cerrarlo, hay que ser sincero. La Real para mí desplegó un buen juego, pero quizá le costó cerrar el partido en alguna otra ocasión. Tuvo varios disparos al larguero, uno de Sucic, otro de Gonzalo Guedes. A mí la verdad es que me gustó bastante el partido de la Real, le podía dar un notable alto a varios jugadores que estuvieron también a un grandísimo nivel y de los que hablaremos posteriormente. Pero a mí me parece que es una de las victorias solventes de la jornada, la del equipo de Matarazzo, una victoria que hace que el equipo siga manteniéndose en séptima posición, que sería plaza europea, más allá de que también tienen la final de Copa del Rey por delante en 2 semanas. Pero bueno, el equipo se mantiene ahí en esa pelea con esta victoria. El Levante por su parte, a ver, el equipo vuelve a perder después de un magnífico mes de marzo. La verdad es que yo lo vi bastante lejos de competir en el partido. No hay ningún jugador que digas se rebeló ante la adversidad de lo que fue el encuentro. Yo al equipo lo vi claramente por debajo. Los cambios, la verdad es que tampoco le cambiaron nada la cara al partido. Así que bueno, creo que bajó a mencionar del Levante teniendo en cuenta de los buenos partidos en los que venía. Se le complicó bastante la visita al Real Arena, la verdad. No sé si es un partido tan negativo como para bajar el suflé del que el equipo venía, porque bueno, sigue estando en la pelea, está a 5 puntos, o sea, está a 2 partidos. Creo que en el imaginario de todos es uno de los equipos que más votos le vamos a dar de cara a poder descender, pero el equipo tampoco se ha caído. O yo quiero pensar que no, que este partido tampoco tiene que quitar todo lo positivo que venía haciendo el Levante en los últimos 4, donde había sumado 8 de 12 puntos. De hecho, es que era uno de los mejores equipos del pasado mes de marzo, aunque ahora abril haya empezado de forma negativa. Bueno, también tiene partidos ahora en casa para intentar cambiar las malas sensaciones del partido ante la Real. Saludo por aquí por el chat al bueno de Coyuco, que se pasaba ya por aquí. Vamos al siguiente partido, hablando precisamente de Coyuco, de su equipo, que hace varios por aquí del Real Madrid, que acabó perdiendo en su visita a Son Mox. Una visita que al Madrid se le suele atragantar en las últimas temporadas, y en este caso acabó perdiendo por 2-1. En uno de los momentos que mejor veníamos hablando del Madrid, porque parecía que Arbeloa había encontrado la tecla para al menos hacer al equipo más competitivo, había conseguido optimizar a ciertos futbolistas que no estaban dando su mejor rendimiento y sus últimos meses están siendo súper positivos. Llega el partido contra el Mallorca, que en teoría deberían ser recuperar jugadores para la causa, el caso de Mbappé ya jugando los 90 minutos, Bellingham a ver si podía sumar y finalmente ni siquiera estuvo. Bueno, coger sensaciones de cara que Militao también volvía, de hecho Militao marcó el gol. Había jugadores que los recuperabas para la causa en el momento más clave de la temporada. Además, meterle presión al Barça, que se la tenía que jugar después ante todo el Atlético de Madrid. Si ganabas este partido, te ponías a un punto y el Barça podía titubear. Y sin embargo, lo que te encuentras es un 2-1 en un partido para mí realmente flojo, aunque yo aquí quiero matizar una cosa porque lo vengo diciendo hace varias jornadas, que para mí también se aplica al FC Barcelona, incluso al Atlético de Madrid, realmente, ¿vale? En un momento de la temporada donde ya están luchando por títulos y por tantas cosas, al final el Barça y el Madrid se están jugando 2 títulos, Liga y Champions. En Atlético se están jugando 2 títulos, Copa y Champions. Yo entiendo que estos equipos que tienen diferentes frentes abiertos, importa más lo que ocurre que el cómo ocurre. Creo que al final a este Barça, a este Real Madrid, a este Atlético de Madrid, le tienes que pedir ganar sin tampoco pedirle muchas explicaciones. No te tienes que centrar tanto en el juego como nos centraríamos en el mes de noviembre, diciembre y enero. Yo el Real Madrid en la primera parte no lo vi haciendo un partido horrible, ni mucho menos. O sea, no vi un Real Madrid que tú digas, madre mía, el equipo no le sale nada, no ha generado nada. De hecho, creo que una de las claves para entender el resultado es el buen hacer de Leo Román en la primera parte. Le saca varios balones a Mbappé que eran muy pero que muy buenos. Mbappé en un día normal se podía haber ido con 2 goles sin ningún tipo de problema, incluso más. Mbappé genera bastantes ocasiones por sí mismo. Al equipo no le vi mucha fluidez en el centro del campo, eso sí que es cierto. No sé ahí las diferentes rotaciones que hubo, entró Camavinga,
entró también Manuel Ángel, no estaba Valverde, no está Bellingham. Bueno, no sé si todo eso puede acabar influyendo en que el centro del campo quizá lo vi con menos movilidad o menos activo que otros días, pero como digo, en Madrid esas ocasiones al menos sí que las generó. Estuvo bien Leo Román. Luego el Mallorca, en una muy buena transición ofensiva, acabó marcando el 1-0. Cuando el Mallorca tampoco había generado mucho, había tenido una ocasión antes Morlanes, que es el autor del 1-0, había tenido otra llegada antes, pero tampoco el Mallorca había generado demasiado más. Alguna acción de Lubumo por banda, pero Murici, por ejemplo, apenas había entrado en juego. El Mallorca, de nuevo, juntando a mucho centrocampismo, pero que tampoco estaba consiguiendo asociarse tanto por dentro ni marcar tanto las diferencias. Y aún así el Mallorca, como digo, ese primer gol quizá ha llegado de una forma un tanto aislada. Para mí creo que lo más grave del partido es lo que pasa después del 1-0. Creo que la primera parte del Madrid no es mala, pero claro, después de encajar el gol, tú te esperas un Real Madrid en la segunda parte con una reacción brutal del equipo. Y esa reacción no llegó. Todo el peligro que el Madrid generó en la primera parte, en la segunda, pues apenas aparece prácticamente nada. Hay una otra jugada también de Kylian Mbappé que vuelve a parar Leo Román. Y luego ya en el 80 y pico, el gol del empate de Militao. Pero el gol del empate de Militao es una jugada aislada cuando el Madrid llevaba, no sé, 20 minutos prácticamente, 30 minutos sin generar ninguna ocasión. Los cambios no producieron absolutamente nada en el equipo. Y sensación eso, de que no vimos a un Madrid jugándose la Liga antes de ayer frente al Mallorca. Creo que de ahí viene principalmente la decepción. Luego si encima consigues el empate a través de un cabezazo brutal de Eder Militao, que además volvía, como he dicho antes, siendo una grandísima noticia, finalmente acabas perdiendo de nuevo una buena transición del Mallorca que acaba culminando el de siempre. Me da Murici, que ahí ya lo veis en los goleadores, con 19, estando, no sé si decir la pelea con Mbappé, porque le sigue sacando 4 y quedan 8 jornadas, para mí es difícil que la adelante, pero sí que, bueno, Murici evidentemente siendo héroe del Mallorca otra vez. Luego hablaremos del Mallorca porque hay que analizar al conjunto mallorquín. Pero, claro, yo os pregunto, para vosotros después de este partido el Real Madrid ya ha perdido la liga al 100%. Hay que contar con que queda un clásico de por medio, que evidentemente el Madrid lo tenía que ganar y se pondría con eso de nuevo a 4 puntos. Tiene que contar con 2 tropiezos más del Barça, más allá del clásico, y que el Madrid lo ganase todo. Es evidente que si el Madrid no gana todo lo que queda, yo creo que la liga no la va a ganar. El Madrid ahora mismo opta a hacer 24 puntos. A ver, sería irte a 93, que sería para mí un grandísimo... O sea, no, acabar con 93 puntos parecería hacer una muy buena liga. Hay que ver con eso el Barça cuando tropieza. El Barça ahora mismo puede ir el camino de los 100 si lo gana todo. Evidentemente el Barça dudo que haga 100 puntos. El Barça algún partido va a tropezar. Y está el clásico de por medio, insisto. Pero claro, yo en el punto en el que estamos actualmente, 7 puntos, no sé si me parece ya demasiado. No me parece imposible, pero sí que creo que el Madrid ya tiene que empezar a confiar en que el Barça pinche. Tiene que poner casi más en el partido del Barça que en el suyo, contándome que el suyo lo tiene que ganar de forma evidente. Pero creo que la liga se le ha puesto muy complicada. Creo que era uno de los días donde no podías pinchar. Y precisamente venimos de una jornada donde el Barça después podía pinchar. Y de hecho estuvo a punto de no ganar al Atlético de Madrid a posteriori. Pero son 7 puntos, 8 jornadas. Se me hace complicado. Veo que aquí por el chat hay poco optimismo. Aquí Fauci One decía que sí, que ya la había perdido. Coyuco decía liga regalada, entiendo que por parte del Real Madrid. Fauci One decía, hace días que la perdió. O sea, ¿te refieres a que tú crees que incluso ya la había perdido antes de esta jornada? Anel decía, está casi imposible, tenían que perder la liga al Barça, no ganarla al Real Madrid. Entiendo esa sensación que hay, ¿no? Que el Barça tendría que cometer muchos errores para que el Madrid se vuelva a meter en la pelea. Yo soy de los que piensa, bueno, o al menos pensaba, que iba a haber pelea prácticamente hasta el final. Que íbamos a llegar a una de las últimas 2 jornadas donde la liga todavía va a estar en juego. Y después de este partido, sinceramente tengo muchas dudas. Lo que tiene que pasar es que el Barça vuelva a pinchar en las próximas 3-4 jornadas, vuelva a pinchar y el Madrid gane todo. O sea, vamos a contar con que el Madrid gana todo, ¿vale? El Barça tiene que pinchar en las próximas 4 jornadas. Luego a posteriori el Madrid ganar el clásico. Y a ver si en las 3 últimas, si el Barça, por ejemplo, siguiese vivo en Champions, si tuviese esa eliminatoria de semifinales,
a ver si esos pequeños despistes le pueden condicionar mucho. ¿El Barça puede pinchar 2 partidos más el Clásico? Podría. Pero es que ahí estamos contando ya con muchas cosas. La primera, que el Madrid lo gane todo. Y que el Barça pinche me puede parecer algo que puede ocurrir teniendo que compaginar 2 competiciones. El tema es eso. Si el actual Real Madrid va a poder ganar los 8 partidos que le quedan como si fuese fácil decirlo. Es que venimos hablando de una mejoría en el juego, pero sobre todo competitiva del Real Madrid. Y claro, te pones a mirar el balance en Liga y claro, tú veías que viene de 3 victorias, que eso está muy bien, pero realmente si sumamos los 6 últimos partidos, el Madrid ha perdido la mitad. O sea, de los 6 últimos partidos del Madrid en Liga, el Madrid ha perdido 3. Es que ese balance tan positivo del que venimos hablando, al perder un partido te das cuenta de que, bueno, es positivo porque las sensaciones han mejorado, pero en cuanto a puntuación el balance no es tal. Ahí seguramente es donde nos viene a pensar que, claro, si de 6 partidos en una supuesta mejoría has perdido 3, vas a ganar los 8 que te quedan. A mí es que es lo que me parece complicado. Un Real Madrid, insisto, con Champions de por medio, porque esto estamos hablando de la pelea por la Liga, pero es que a su vez todo esto también se va a tener que complementar con eliminatorias durísimas de Champions para los 3 españoles. Atlético, Barça entre ellos y el Madrid, para mí, ante el mejor equipo de Europa actualmente, que es el Bayern. Por eso yo soy un poco optimista también de cara a la pelea por la Liga. Tienen que confiar en pinchazos del Barça y el Madrid a ir cumpliendo, como sea en el día a día. Pero insisto, a mí se me hace complicado. Vamos al siguiente, que fue el empate a 0 entre el Betis y el Español. El único empate a 0 que hemos tenido esta jornada. Pero bueno, siempre hay alguno, aunque no pusimos ninguno, si no me equivoco, en los pronósticos de esta jornada. Yo no esperaba que fuese en este partido, la verdad. Hay que decir que es un partido que yo creo que al Betis le dio para ganarlo. No creo que el Betis lo bordase en el juego, ni muchísimo menos, porque arriba el Cucho creo que estuvo bastante móvil, generó alguna que otra ocasión, pero está claramente peor que antes de la lesión. Anthony, bastante poquito en general su partido. Rival jugó en 1000 posiciones diferentes, pero tampoco destacó demasiado. Me gustó el Betis en el centro del campo. El centro del campo creo que sí, tanto con balón como sin él. Me gustó, generó sus ocasiones. Creo que el 0-0 se cimienta mucho en la buena actuación de Marco Dimitrovic bajo palos. Pero es verdad que el Betis está en un momento de temporada raruno. Ya la dinámica en Liga te hace indicar que la pelea por la quinta plaza está más abierta que nunca. O sea, en una jornada que han ganado Celta, Real Sociedad y Getafe, mientras que el Betis vuelve a empatar, son ya 5 partidos consecutivos sin ganar en Liga. Claro, mientras los demás se están apretando, es verdad que el Celta también con competición europea de por medio. Creo que no hay ningún equipo que esté siendo brillante de los que vienen por detrás del Betis. Quizá el Getafe sí que viene en una racha muy positiva, pero creo que no hay ningún equipo brillante. A mí la Real me convence en juego, pero tampoco es que sea todos los días esa sensación que vimos esta jornada. Creo que el Betis me sigue pareciendo el principal favorito para conseguir la quinta plaza, pero es verdad que la sensación de la temporada es raruna, pese a que, insisto, en el partido perfectamente lo pudo ganar, pero tampoco me pareció brillante, ni mucho menos. Y en Español, es verdad que yo creo que, bueno, el 0-0 le puede valer en base al contexto del que viene. O sea, para mí es un buen resultado para el Español. Sí que diré que al final es otro partido donde se amplía la racha de no ganar en toda la segunda vuelta y en todo el año 2026. Pero seguramente tampoco era el partido más propicio donde tú esperabas ganar. Creo que es el puntito del Español sí que le viene bien. Y por último, aunque antes para ello saludo al bueno de Danini y aquí también Fauci Juan decía, Fornal es un partido muy bueno. Estoy de acuerdo, Fauci Juan, y también te diré que me pareció en general el centro del campo del Betis. O sea, a mí también me gustó Amrabat, a mí también me gustó Sergi Altimira. De hecho, yo personalmente me costaría quedarme con uno de los 3 cuál me gustó más. O sea, creo que se complementaron muy bien entre ellos. Pero me podría quedar con cualquiera, sinceramente. Pero sí, como que Fornals hizo un buen partido. Por cierto, Fauci, ya que dices esto, y ya que estás por aquí, entre tú y yo, mira los mensajes privados de Twitch, ¿vale? Mira el MD de Twitch. Por favor. Y los demás no digáis nada porque los demás que estéis por aquí, la mayoría ya los habéis vinado. Fauci, solo te digo eso. Mira los MD de Twitch. Y entenderás por qué, ¿vale? Es para una cosa de mañana. La mayoría sabéis de qué se trata. Ahí lo dejo, Fauci, y con esto continúo. Continúo con el último partido del sábado, ¿vale? En este caso, que fue la victoria de
del Fútbol Club Barcelona ante el Atlético de Madrid. Un partido que, bueno, va de la mano con la derrota del Real Madrid. Y esto lo comento en clave Barça porque en clave Atlético, pues es que hay poquito que comentar. Ya lo veníamos diciendo que el Atlético en Liga es que no se está jugando mucho. En cuanto a cómo planteó el partido del Atlético de Madrid, yo vi, más allá de que el equipo viene mermado por las bajas, porque al final no está Barrios, no está Marcos Llorente, no estaba Pubil, no está Oblak, no está Cardoso. El equipo viene acondicionado con bajas y ante eso ibas a tener que hacer rotaciones, pues sí, o también por obligación. Hay algunos jugadores que aún así rotaron, como es el tema de Ruggeri, como es el tema de Lukman, como es el tema de Julián Álvarez. Entre las bajas y algunas rotaciones, la plantilla de Atlético, no sé si podemos decir que la plantilla B exactamente, porque sí que había algunos titulares, pero es verdad que es un 11, bueno, pues que está cerca de ser el titularísimo que suele plantear el Cholo Simeone. Pese a ello, el Atlético de Madrid para mí compite el partido, lo compite, es verdad que con un buen Muso, teniendo que ser Salvador un día más. Diría que en la línea habitual que viene Muso, o sea, no digo que fuese el partido de su historia, del portero argentino, pero sí que creo que viene una línea de tener que dejar 3-4 paradas por partido de bastante mérito y que hablan del buen nivel que tiene y su, bueno, meritoria convocatoria con la selección argentina. De hecho, Muso lo más seguro es que esté en el Mundial por el buen hacer que está teniendo en el Atlético de Madrid en este último mes. Ya fue convocado con Argentina en el último parón. Y a mí me volvió a parecer de lo más positivo del Atlético de Madrid, incluso del partido. Más allá del gol de Juliano, que fue el que abrió el marcador. Yo al Fútbol Club Barcelona lo vi un partido no brillante, incluso no sé si me atrevería a decir bueno, porque yo la segunda parte del Barça sí que me esperaba bastante más. Creo que entramos de la primera, domina, tiene un buen fútbol, tuvo que, bueno, recolocar Hansi Flick ciertas cosas con las lesiones. Primero las molestias de Araujo, las molestias a posteriori también de Marc Bernal, que fue el que entra por Araujo, tuvo que cambiar a Eric García para veces de posición. Bueno, se nota que Pedri está al 80% pero no al 100%. Jugando también sin Rafinha con Marcus Rashford en izquierda. Aún así Marcus Rashford estuvo bien, fue el que marcó el gol del 1-1 después del de Juliano. Quizá en la segunda parte es cuando del Barça me esperaba un poquito más, con los cambios. Tampoco vi al equipo súper fluido con balón. Creo que el Atlético más o menos se defendió bien. Evidentemente, teniendo un jugador menos con la expulsión de Nico González, todos pensamos que el Barça lo iba a tener bastante de cara y sin embargo le costó una barbaridad. La expulsión de Nico, pese a ello, creo que condiciona mucho el partido a nivel ofensivo para el Atlético de Madrid, que creo que apenas pudo producir. Tiene una ocasión buena, si no me equivoco, creo que es Sorloz, que un control, si lo llega a hacer bien hacia adelante, puede haberse quedado 1-1 contra Joan García. Le falló ese control. Tampoco el Atlético generó mucho más en la segunda parte, sí que generó más en la primera, sobre todo en los primeros minutos del partido. Griezmann, por ejemplo, estuvo a punto de marcar, vamos, el golazo de la jornada, y después de irse de 3 o 4 del jugador del Barça, su remate fue a las manos de Joan García. Después la segunda parte del Atlético, como digo, generó menos, pero muy condicionado por la expulsión. Aún así el Barça hasta el minuto 80 y largo no se encontró con ese 1-2. Y ese 1-2 llega como llega, en un rebote que le acaba dando a Lewandowski sin querer y el balón acaba entrando. Sí que es verdad que todo esto precede de una gran jugada de Joao Cancelo a nivel ofensivo, que para mí volvió a ser posiblemente el mejor jugador del Barça, pues junto con Rashford por el gol y demás. Lamine, mucho de más a menos, porque la segunda parte estuvo prácticamente desaparecido. Pero es un poco lo que he dicho antes con el Real Madrid. En el punto de la temporada en el que estamos, no le exigimos a los equipos que están jugando distintas competiciones bordarlo en cuanto al juego. Le pedimos ganar, sin tampoco pedirle muchas explicaciones. ¿Es un partido para pedirle al Barça muchas explicaciones? Para mí no, es un partido correcto, es un partido que está bien, generó menos que otros días, aún así generó, mucho estuvo bien. Es verdad que el Atlético tenía al final un plan B donde entraron muchísimos canteranos y no sé si dando por perdido el partido, no quiero decir eso, pero sí que es verdad que el Atlético sabía que su gran pelea venía pasado mañana, venía este miércoles, precisamente ante el Fútbol Club Barcelona en esa eliminatoria de Champions. Yo creo que todo eso estuvo muy palpable en cómo planifican el Cholo Simeone el partido, sobre todo en la segunda parte con los cambios, metiendo a tantos chicos del filial y demás, que hay que decir que dieron la cara, no les vimos fuera de sitio a ninguno. Pero bueno, no es habitual que en un partido Atlético de Madrid-Barça, con lo que supone ese duelo, al final acaben entrando canteranos para pues reservar a Julián, para reservar a Lukman, que no jugaron ni un solo minuto. Bueno, entendíamos que la principal pelea del Atlético venía en el fin de semana, la del Barça, o sea, la de entre semana, perdón, y en el Barça no. En el Barça al final te está jugando
pues meterle prácticamente tijeretazo y carpetazo final a la liga. De ahí que al final en el tramo de segunda parte en general diría, pues el Barça generase más, pero como digo, pese a ello al Barça le acabó costando. Por aquí se pasa tanto Alonso como Marta Calle. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os trata la vida en este fin de semana? Espero que todo bien. Aquí seguimos comentando la jornada de liga. Pasando ahora a lo de ayer, ¿vale? Pasando a lo del domingo, que lo empezamos con la victoria del Getafe ante el Athletic. Duelo directo, aunque a mucha gente le pueda sorprender, porque todos entendíamos a inicio de temporada, si nos preguntan, que el Athletic iba a estar luchando por Champions, que el Getafe iba a luchar por no descender, y mirad cómo llegamos a la jornada número 30. El Athletic, 11º, sí que metido todavía en la pelea por Europa, lo podemos decir claramente, pero yo diría que la sensación del Athletic es que este año se le puede pedir poquito, tal y como están las cosas. Ahora hablaremos de unas sensaciones que volvieron a ser para mí bastante decepcionantes. Todo lo contrario que el Getafe. El Getafe llegaron los fichajes de invierno, el equipo se relanzó por completo y le ha vuelto a meter mano a un Athletic Club que, insisto, estaba metido en la pelea por Europa pese al mal año, pero es que el Getafe a día de hoy no es que esté metido, es que está absolutamente de lleno, empatado a puntos a la Real Sociedad. Todavía está por ver si esa octava plaza de hecho da lugar a competición europea o no, así que a lo mejor al Getafe le podía bastar quedar octavo para jugar Conference el año que viene. Es una barbaridad y sobre todo lo consiguió, bueno, con una importancia capital de los fichajes de nuevo. Boselli, Satriano, Luis Vázquez, todos tuvieron una gran participación. 2 goles, de hecho, que fueron uno de Satriano y otro de Luis Vázquez. El de Luis Vázquez casi que se lo podemos dar a Satriano también. Y sobre todo ganando con contundencia, sabiendo a lo que el Getafe intenta plantear, evidentemente. A nadie ya le va a sorprender. Juego pues no tan combinativo, sino mucho más directo. Vivir de las transiciones, vivir de los duelos individuales. Ante un Athletic que, como digo, me volvió a parecer un equipo flojo, sin capacidad de reacción. Sobre todo, sensación de estar prácticamente fuera. Y creo que vuelve a ser un tanto decepcionante, no por la temporada en general, que ya lo viene siendo, sino por venir de ganar el fin de pasado, con el anuncio de Valverde de que iba a dejar de ser entrenador a final de temporada. Parecía que eso podía ser un motivo para coger impulso de aquí al final. Y sin embargo, ves la visita del equipo de Valverde al Coliseum y dices, si es que el Athletic me ha vuelto a dejar frío, si es que no ha generado nada. Entonces, pues eso, me queda la sensación de que el Athletic, si entra en Europa, creo que va a ser casi por demérito de otros, porque no hay grandes candidatos, porque Osasuna es un sí pero no, porque el Español se ha caído del todo, porque el Getafe evidentemente está ahí, aunque no era su principal pelea hace 2 meses. Si al final acaba entrando, puede ser por demérito de otros. Antes de continuar con el siguiente partido, saludo y agradezco a mi panita Jaime Mateos por esa raid con 14 personas. Claro, hoy como he empezado yo más tarde, ha sido al revés, ¿no? Hoy la raid ha ido en dirección contraria. Habitualmente, aquí hablando de primera, pasamos a hablar de segunda con esa raid. Hoy la gente que viene a hablar de segunda se viene aquí ahora con Jaime para hablar de primera división. Para la gente que venga por parte de Jaime y no me conozca, en este canal hablamos de la primera división del fútbol español, analizando todos los lunes la jornada de liga que hemos tenido por delante. De hecho, estamos comentando el Getafe Athletic Club y vamos a pasar ahora a comentar el Valencia Celta. A los que no me seguís, para poder hablar por el chat, follow, y ya con eso podéis interactuar con el resto de personas que estaban ya por aquí, ¿vale? Así que muchas gracias, Jaime, por dejarme aquí a toda tu gente. Y por supuesto, tenéis ya también, a los que estabais aquí, el canal de Jaime mencionado, ¿vale? Por el chat. Para los que no le seguís, aunque entiendo que la mayoría sí, que también sea recíproco ese follow. Así que, como decía, vamos a pasar al siguiente partido, que es la victoria del Celta ante el Valencia. Equipo difícil de saber por dónde le pilla el aire a este Celta de Vigo. Para bien, digo esto, ¿vale? No lo digo para mal, pero entendedme. Veníamos de una jornada anterior, hace 2 semanas, donde el Celta le va ganando 3-0 al Deportivo Alavés en la primera parte. Y hace una segunda parte caótica, la peor de la era Giraldez. El Alavés te remonta, te mete 4 goles. Y al final la sensación es, oye, si el Celta quiere luchar por estar en Europa League otra vez, o incluso pelear la quinta plaza al Betis, que la tiene a tiro, evidentemente no puede tener la desconexión que tuvo en la segunda parte el otro día. Claro, tú ves cómo plantea el Celta el partido en Valencia, que es la imagen contraria. Un partido, la verdad, de 0-0, que estaban pasando pocas cosas, que ningún equipo se estaba terminando de imponer. Vimos a un Celta
Bueno, que no estaba demasiado cómodo, pero tampoco es que el Valencia no estuviese bordando ni mucho menos. A mí, como digo, me parecía un partido claramente de 0-0. Claro, luego Giraldez, tú lo ves hablar en rueda de prensa diciendo, nosotros teníamos un plan, queremos salir al partido de una forma, entendíamos que tenemos recursos en el banquillo y Giraldez ya dijo después del partido que tuvo claro, antes de acabar la primera parte, que tenía que tocar muchas cosas y cómo podía meterle mano al Valencia. Guido Rodríguez estaba hinchando a recuperar balones, además de eso marcó el primer gol del encuentro. Sin embargo, hay Giraldez detecta que se le puede hacer daño a Guido Rodríguez metiéndole a dos jugadores a la espalda porque lo veía realmente solo, porque Javi Guerra no estaba ayudando tanto. Luego, a partir de ahí, los jugadores que juegan por delante, pues tampoco son jugadores que vayan a ayudar al doble pivote en esa faceta. ¿Qué hace Giraldez? Cambiar totalmente de esquema. Hemos visto muy pocas veces al Celta jugar en 4-3-3. Y sin embargo dijo, ok, adelante Ilais Moriba, meto a Fer López. También la entrada de Willow Swedberg en banda izquierda hizo muchísimo daño al Valencia en ese costado. Y a partir de ahí el Celta consiguió darle la vuelta. Aquí me preguntaba Raulín, pregunta interesante, si creo que la remontada del Celta es más mérito del propio Celta o de mérito del Valencia. Pues para mí, sinceramente, Raulín, es bastante más mérito del Celta, dentro de que el Valencia no hace un buen partido. Y creo que Corberán tarda bastante en entender lo que está pasando y en reaccionar. Porque yo creo, Raulín, que el primer gol que encaja el Valencia, al final tiene sentido. En la segunda parte tampoco habían pasado demasiados minutos. Estás empezando a estar contra las cuerdas, pero realmente el Valencia tampoco estaba sufriendo tanto. Encajas el primer gol, ya ves que lo del Celta está siendo un aluvión ofensivo, que el Celta está tardando, vamos, nada en marcarte el segundo, y para mí Corberán tarda en reaccionar. Creo que hay un método de partido con 1-1 donde el Celta está siendo ya muy superior y que rápidamente ya te llega el 2-1. Haces cambios, el equipo tampoco reacciona y llega ya el 1-3. Luego creo que el Valencia sí que mejora con la entrada de Danjuma, la entrada de Sadik. Al equipo le dan algo de verticalidad, le dan al equipo algo de físico para poder luego además marcar el 2-3 y recortar un poco distancias. Pero sensación de que todo eso llega muy tarde. Pero insisto, yo más que decir que el Valencia lo hizo muy mal, creo que tardó el equipo en reaccionar ante lo que tenía enfrente. El Celta iba perdiendo, es un partido de 0-0 que al final en una acción prácticamente aislada Guido te mete el 1-0, ¿vale? El Celta es el equipo que tiene que reaccionar para intentar revertir el resultado. Corberán mete mano en el partido con los cambios son claves y decisivos, tanto por nombres como de esquema, para darle la vuelta. Entonces yo por eso sí que le daría bastante más mérito al Celta, porque es el equipo que reacciona ante la adversidad o sobre todo ante oye, el Valencia sin hacer demasiado nos está ganando, los que tenemos que responder somos nosotros. Hay un equipo básicamente que reaccionó bien, de hecho muy bien como fue el Celta, y un equipo que tardó en realizar esa gestión con los cambios, insisto, tardía y desacertada hasta el tramo final. Pero bueno, yo en este caso le di más mérito a lo de Claudio Giraldez, y por eso decía que es un poco el mundo al revés, ¿no? El partido anterior ante el Alavés lo tienes ganado y la acabas perdiendo, más allá del buen hacer por el Deportivo Alavés. Aquí sí creo que el Celta no paró de tirarse tiros en el pie, es la realidad. Ayer, justamente al contrario, vemos un Celta que tiene que reactivarse, que tiene que cambiar cosas, lo hace y le da la vuelta a un partido donde el Valencia en casa venía sumando mucho. Es que el Valencia venía en una buena racha y una gran dinámica en casa, había salido de esa zona baja gracias a los buenos resultados precisamente como local en Mestalla. Era un partido que a priori podía ser más complicado y la verdad es que la segunda parte no hubo color. Hay tramos donde el Celta está apabullando al Valencia. Vamos al siguiente partido, al penúltimo, ¿vale? De ayer, que fue la victoria del Real Oviedo ante el Sevilla 1-0. Yo ya comenté aquí en la previa del viernes que me parecía uno de los partidos más trascendentes de la jornada. Para empezar, porque era una de las ultimísimas oportunidades que tenía el Oviedo de reengancharse. De hecho, ya comenté que el Oviedo, aunque ganase, seguramente la salvación le va a tener muy complicada. Sigue estando a 7 puntos, que la marca de hecho el propio Sevilla actualmente. Son muchos puntos para un equipo que le cuesta la vida ganar, como es el Oviedo. Ahora bien, al menos sigue demostrando que quiere estar en la pelea, que el equipo está metido, que no se ha ido de la competición. Creo que el Oviedo puede que baje a segunda. Entiendo las críticas a la propiedad, ¿no? Al final creo que se han hecho una gestión muy enfocada a algo que es evidente que no ha funcionado y que pintaba mal desde el principio. Creo que eso lo entendemos todos. Ahora bien, si tenemos que hablar de los jugadores, si tenemos que hablar del entrenador, ¿vale? De Almada, podemos hablar de si son mejores o peores, de si tienen el nivel o no. Todo eso lo podemos debatir.
pero hay que decir que no le han perdido la cara a la competición en ningún momento. Se la empezaron a perder ciertamente con Luis Carrión, llegó Almada y a partir de ahí los jugadores no se han bajado del barco. Y a mí esto me parece algo meritorio teniendo en cuenta que todos sabemos que el Oviedo tiene la peor plantilla de primera. Y creo que es algo que tenemos asumido desde verano. Por eso, hablar que el Oviedo lo más seguro es que baje, pero llegar a la jornada 30 y decir, oye, ha vuelto a ganar y sí, está colista, pero al Levante lo tiene a 2 puntos para no ser último. La salvación la tiene a 7, que siendo muy complicado todavía no se ha ido de esa pelea. Bueno, ahí está. La última bala que tenía el Oviedo, de momento, la ha acertado, la ha aprovechado. En el Sevilla hablábamos lo contrario. No ganar el Sevilla este partido de este fin de semana era que los fantasmas para mí se multiplicasen, porque los fantasmas no van a desaparecer. Al final, la gestión del Sevilla es la que es, la plantilla es la que es, la dificultad para fichar y la economía, bueno, pues es la que toca. Pero claro, si tú ganas al Real Oviedo, ya dices, bueno, vale, estamos a 5 por encima de la salvación, tenemos ya a 3, 4 equipos por debajo, no somos los principales candidatos a caer ahí. Bueno, tenemos 34 puntos, tenemos que intentar sacar 2 victorias o 2 victorias y un empate en las 8 jornadas que quedan y nos salvamos, estupendo. La sensación al no ganar es, vale, ahora vuelves a ser el principal candidato a caer, porque ahora mismo el Sevilla está a un partido del descenso, o sea, está a que el Elche gane y el Sevilla no, la próxima jornada. Y a eso hay que sumarle a que para mí tiene el calendario más complicado de todos los que están ahí abajo. No sé si habéis visto el calendario del Sevilla, pero es mortal de aquí a final de temporada. De verdad, calendario más que preocupante. A mí Alonso me pregunta aquí, ¿ves a Sevilla descendiendo con la derrota de ayer? Y yo sinceramente ahora mismo te tengo que decir que sí. Es verdad que para contar con eso, Alonso, creo que hay que contar con que a la vez si Elche te den, con que Elche y Levante, perdón, te den un poquito más. Evidentemente, si los 3 que están abajo no suman, el Sevilla, por muy mal que lo haga, pues no va a caer. Hay que pedir al Elche y al Levante un poquito más. Yo creo que ese poquito más lo pueden dar. El Levante, a pesar de la derrota, es que venía de una buena racha. El Elche, fuera de casa, sabemos que no le da, pero en casa puede ser que sí. Ambos equipos tienen argumentos, tanto Elche como Levante, para poder conseguirlo. El Sevilla los tiene muy limitados, como los de los otros dos, los tiene también. Pero es que por calendario y por dinámica, me parece la peor de todas. Entonces, claro, se suma todo esto en una semana que el Rayo se ha escapado de esa pelea, podríamos decir. El Rayo estaba un punto por encima del Sevilla esta jornada, no está nada más. Y se te ha escapado medianamente. El Mallorca ha ganado un partido con el que mucha gente no contaba que ganase y ha salido del descenso esta jornada. A la vez, entre unas cosas y otras, en las últimas 3 jornadas no ha perdido. Viene de sacar un gran resultado ante el Celta. Ayer empata en el tramo final de nuevo también ante Osasuna en un partido que iba perdiendo. Claro, es que al final se te junta que los equipos de esa zona baja todos siguen sumando. Oye, unos más, otros menos, pero es que todos siguen sumando. Lo acabamos de comentar con el Oviedo. Hasta el Oviedo está sumando, hasta el Oviedo está compitiendo. Con un calendario muy complicado y sobre todo con la peor dinámica de lo que vamos de las últimas jornadas, porque insisto, si miramos dinámica, o sea, si miramos por ejemplo lo que tenemos en la tabla de las últimas 5 jornadas, el equipo que menos puntos ha sumado es el Sevilla. Luego después tenemos al Betis, que también ha sumado solamente 3 puntos, el Español, que también, o sea, Español es el peor equipo de la liga en 2026, pero la peor dinámica de las últimas 5 jornadas es la del Sevilla. Todo esto un día donde estrenas entrenador. Yo ya lo dije, para mí Luis García Plaza es un magnífico técnico, pero que para mí se ha metido en un embolado, y perdonad que lo diga de esa manera, que yo no sé si es del todo coherente al estatus y a la necesidad que tenía Luis García Plaza. A mí ahora mismo meterte en un Sevilla, donde salvarte no es un premio, salvarte digamos que es el mínimo a conseguir, es lo que te va a exigir todo el mundo, y de hecho si te salvas en la última jornada, aunque sea de manera agónica, ya va a ser un fracaso, porque el Sevilla, aunque la situación sea tal, al final el Sevilla representa una cosa mayor, y por lo tanto salvarte no va a darte ningún premio. Descender, sin embargo, sí que va a significar lo peor. En tu historial va a haber una mancha que se llame descendiste al Sevilla a segunda división. Y eso me cabe para cualquier entrenador, llámalo Almeida o Luis García Plaza ahora, o el que llegase. ¿Cuál es el tema? Que un entrenador que seguramente tenga todavía cosas por las que demostrar, bueno, pues puede serle un reto que diga, mira, al menos salvé al Sevilla.
Luis García Plaza, que para mí es un entrenador que podría tener diferentes ofertas de primera división para la próxima temporada, se mete en una situación que, claro, para mí como técnico me encanta y creo que puede sacar al equipo adelante. Pero es que, como he dicho antes, las piezas son las que son. Tiene que intentar optimizar lo que tiene. Y lo que tiene es un Nianzú que se vuelve a autoexpulsar en un partido. Otro tema es por qué Nianzú sigue jugando, que luego lo debatiremos también, que es uno de los puntos del directo de hoy. Pero al final es que el Sevilla lo que tiene es eso. Es que tiene jugadores muy limitados en el centro del campo para combinar, que mucha gente dice, no, pero Luis García Plaza no es un entrenador que le guste sumar muchas posesiones. No, pero daos cuenta como siempre en sus equipos, el último, mismamente el Deportivo Alavés, siempre ha habido algún jugador con criterio para organizar cuando el equipo lo necesitaba. Por ejemplo, Ander Guevara creció una barbaridad con Luis García Plaza, pero una barbaridad, su mejor año en primera división sin duda con él. En Sevilla, en esa función, es que no hay nadie que se le asome a poder hacer eso. Nadie. Jugadores de banda derecha que no producen absolutamente nada, porque o es Januzaj, o es Juan Luca, no es extremo, o es Yuke que juega mejor por izquierda que por derecha. No hay ni medio jugador óptimo ahí. De ahí que yo dije que la venta de Luque Bacchio era durísima. Al final se te juntan una serie de deficiencias en tu plantilla que muchas veces no puedes subsanar. Y no sé si Luis García Plaza, pese a ser un gran entrenador que suele optimizar a equipos, le va a dar tiempo a revertir la situación. Yo soy muy poco optimista con el Sevilla. Lo dije el viernes que si el Sevilla no ganaba, para mí iba a ser un equipo el favorito a caer al descenso en cuanto Elche o Levante remonten un poco. Para mí ahora mismo el Sevilla es más candidato que el Alavés, que el Mallorca, bueno, y por supuesto más que Rayo, Girona y demás. Vamos, no tengo ninguna duda al respecto. Así que sí, Alonso, sí veo descendiendo al Sevilla. ¿Qué tal, Nautin? ¿Cómo estás? Bienvenido. Que también se pasa ya por aquí. Y vamos con el último partido de la jornada, que precisamente implica a uno de estos equipos que estaba ahí en la pelea, como es el Deportivo Alavés, otro equipo que también ha cambiado de entrenador recientemente, como ha sido con Quique Sánchez Flores a los mandos, que de momento los resultados le avalan, están siendo positivos, no ha perdido en estos últimos 3 partidos, y rascó un empate ante Osasuna seguramente para mí bastante justo. Para mí hay tramos de partido donde a la vez me gustó un poquito más, hay otros tramos donde me gustó un poquito más Osasuna. Yo la verdad es que lo vi bastante igualado en general, no hubo tampoco demasiada producción de ocasiones. Sí que tuvo que, bueno, de nuevo Quique Sánchez Flores corregir algunas cosas sobre la marcha, la entrada de Rebas de nuevo desde el banquillo en la media parte para darle más profundidad por izquierda, que creo que ahí Yusi Enrique se está quedando bastante corto, la verdad, el canterano del Real Madrid. Bueno, al final la baja de Lucas Boyé, que venía con problemas físicos, también se podía acabar notando, aunque entró en la segunda parte. Osasuna, a su vez, también tenía la baja de Víctor Muñoz, que había tenido un proceso febril y también tuvo que entrar en la segunda parte por esto, aunque cuando entró lo hizo bien. Había como pequeños condicionantes que ambos equipos llegaban algo mermados al encuentro. A mí en la tónica en general, el empate me parece justo. De hecho, un partido que yo digo, esto huele a acabar a 1-1. Luego Osasuna se encuentra con ese penalti de Tenaglia sobre Víctor Muñoz. Penalti bastante torpe, la verdad, de Tenaglia, por qué no decirlo. Y Budimir evidentemente desde los 11 metros no falla. Luego se encuentra también a la vez con ese penalti ya hacia Tony Martínez de Catena. No lo falla Lucas Boyé. Expertos desde los 11 metros, los dos grandes 9 de cada uno de los equipos. Pero vaya, es que para mí el empate es coherente con lo que vemos en la tónica general de los 90 minutos. Yo creo que el empate al Deportivo Alavés, bueno, teniendo en cuenta que ya cada partido se va a mirar con lupa a nivel clasificatorio, dormir esta jornada por delante de Sevilla, de Elche y demás es positivo, ¿vale? Era un partido en casa que podía ser ganado, sí. Pero ya dormir por encima de ellos al final de esta jornada me parece que está bien. Por parte de Osasuna, bueno, es que su pelea me parece que es que tiene que dar un poquito más para entrar a Europa, como decimos siempre, y para entrar en Europa, para mí estos partidos que los tenías tan cerca de ganar, tienes que ganarlos. Para mí ese es el resumen. Al final, es lo que hemos dicho antes, el Getafe parecía que Europa no era su pelea, pero al final está aprovechando cómo los otros que podían estar en esa pelea se han ido cayendo. Al final, si tú ves que la Real va creciendo, que Osasuna, que Getafe va creciendo, Osasuna ha crecido en esta segunda vuelta, sí, pero a mí se me queda algo insuficiente para entrar en Europa, sobre todo porque fuera de casa su rendimiento baja bastante respecto al Sadar, creo que en esto no hay ninguna duda. En fin, dicho eso, queda todavía por jugarse el partido de hoy el lunes, ¿vale? Si Girona-Villarreal,
que la verdad es que ninguno de los dos equipos está jugando grandes cosas, porque el Villarreal se juega esa tercera plaza con el Atlético, donde puede seguir, marcando esa distancia, que podría ser de más 4 puntos. Pero la tercera plaza o la cuarta no te da nada esta temporada, no te da ni siquiera la Supercopa de España el año que viene. Por la parte del Girona, yo diría que sí que tiene algo más de urgencia, o sea, de urgencia no, pero sí que algo más de necesidad, en el sentido de que está 5 puntos por encima del descenso, que no es nada dramático. El Girona ha estado mucho peor esta temporada en otros momentos, pero bueno, no tiene a tantos equipos por debajo. Ha visto cómo el Rayo le ha adelantado esta jornada. Puede adelantar al Valencia y al propio Rayo ganando hoy. Bueno, creo que el Girona se juega algo más que el Villarreal, pero ningún equipo vive una situación agónica ni mucho menos, así que creo que puede ser un partido entretenido en base a, oye, dos equipos ofensivos que si tienen el día te pueden crear bastantes ocasiones y puede ser un encuentro divertido de ver. En fin, poco más a comentar así como resumen principal en el repaso de cada uno de los partidos. Ahí como siempre tenéis los máximos goleadores y los máximos asistentes. Ahí Budimir y Murici han sumado esta semana, en asistentes no. Luego, abajo se he puesto el top de despejes. Esos centrales que, por lo que sea, en ese juego aéreo destacan bastante en el punto de penalti. Y me ha hecho gracia poner esa estadística por los centrales y luego entenderéis el porqué. Y luego también los porteros que más paradas han hecho en esta liga, donde Aaron Scandale, pese a todo, sigue estando ahí en lo más alto. Dicho eso, gente, nos vamos a ir a la siguiente sección, ¿vale? A la sección habitual de los destacados, ¿vale? Ya sabéis, es aquella en la que, bueno, seleccionamos X jugadores para hablar brevemente de ellos en base al partido que han hecho este fin de semana y que corresponda con las diferentes categorías. MVP, sorpresa, tapado, alarma, el golazo y la pifia. En este caso, como siempre, empezamos con lo más positivo. El MVP va a ser un MVP ciertamente doloroso, posiblemente porque es un MVP que perdió su partido. Pero yo me he quedado con Guido Rodríguez. Lo de Guido está haciendo espectacular. De hecho, spoiler, luego vamos a hablar más de él en concreto. Pero al final es un partido donde marca 2 goles. Esto en un mediocentro además de carácter puramente defensivo como es Guido no es habitual, aunque llegó muy bien en la frontal del área en ambas ocasiones. Y luego, aunque el Valencia encajase 3 goles, realmente Guido tuvo acciones defensivas de muchísimo mérito. Sobre todo la primera parte que hace a nivel defensivo de Guido es espectacular. Se ha hecho también, bueno, lo vi por Twitter, que había mucha gente subiéndolo, un corte que hace dentro del área. No recuerdo contra quién es, no sé si es contra Jutgla, puede ser. Pero bueno, hay una acción que Guido va abajo, dentro del área ya del Valencia, que puede haber sido penalti, pero que es un corte limpísimo que queda estéticamente espectacular y lo vi a mucha gente comentándolo ayer por Twitter. Pero en general su partido defensivamente también me pareció muy bueno, sobre todo la primera parte. Si a eso le sumas 2 goles, pues bueno, el Valencia perdió, pero a nivel individual es que Guido volvió a estar soberbio una semana más, porque no es la primera ni mucho menos. La sorpresa de la jornada, una sorpresa además también con cierto aroma emocional, porque el Rayo Vallecano ganó y fue gracias al gol de Randy Enteca. Lo pongo como sorpresa porque Randy Enteca es un jugador que viene estando, bueno, prácticamente fuera del Rayo Vallecano en este tramo de temporada. También ha tenido muchas lesiones Enteca este año, pero al final es un jugador que entre que se fichó a Alemão en verano, entre que al final de frutos ha acabado siendo el 9, pues esa posición, cuando ha habido otros años que era el principal candidato, o al menos el suplente ocuparla, este año no la ha ocupado. Incluso a veces ha jugado de media punta, ha caído a banda, que tampoco me parece que en banda sea su mejor posición. Digamos que este año no ha encontrado hueco en la plantilla. Y eso hay que sumarle en que la lista definitiva para la Conference League, al final, el propio Rayo Vallecano, bueno, Íñigo Pérez, lo acabó dejando fuera. O sea, Randy Enteca no está ni inscrito en la lista de Conference League. No puede jugar Conference League, porque los cubos que había decidieron dejar fuera a Randy Enteca. Creo que eso para un jugador que ya lleva ciertos años en el Rayo, no sé, que ha sido importante en ciertos momentos, pues es ciertamente doloroso. El viernes entra un partido siendo suplente y que, bueno, pues mucha gente puede decir, bueno, de Enteca esperamos poco y al final acaba dando el gol de la victoria y con cierta emoción. Así que también por Randy Enteca, que no está pasando su mejor temporada en lo que a lo individual se refiere, creo que hay que darle esa sorpresa y hablar de él y darle ese mérito por marcar un gol. Que oye, que es un gol que da 3 puntos, así que no es cuestión menor. Vamos con el tapado, que en este caso va a ser Cito Lubumbo por parte del
Mallorca. Es verdad que al final, cuando un equipo le gana al Real Madrid, como es el caso del Mallorca, se habla mucho de muchos futbolistas, porque al final destacas a muchas piezas. Cuando un equipo de menor entidad le gana a uno de los grandes, sí que es cierto, pero dentro de todas las piezas de las que se ha hablado más, creo que evidentemente se habla mucho de Leo Román por las paradas que hace Mbappé, sobre todo en la primera parte. Evidentemente de Murici por el gol que marca. De Manu Morlanes porque marca el 1-0. Creo que hay otros jugadores que se ha hablado mucho más que del propio Lubumbo, que para mí fue un partido muy positivo. Que al final es verdad que no marca, es verdad que no asiste, pero es un jugador que creo que al Mallorca le da otras cosas que otros jugadores no le pueden aportar. Es un perfil un tanto distinto, que creo que es bastante complementario con Murici, porque ya se puede mover como de segunda punta, pero también caído a banda derecha. Es que el Mallorca no tiene ningún otro jugador así en plantilla. De hecho, recuerdo hablar de él en el mercado de invierno, porque ese chico viene cedido, si no me equivoco, es del Cagliari. Sé que viene de Italia seguro, creo que es del Cagliari. Y vino cedido, si no me equivoco, el último día de mercado al Mallorca. Y ya hablé de que dije, pues oye, a lo mejor no le da el nivel, pero por perfil de lo que Mallorca necesita, me encaja en lo que a priori se venía buscando, se venía demandando de otro atacante. De momento lleva 2 partidos consecutivos donde para mí Lubumbo esto lo está dando. Y para mí ante el Real Madrid, con más o con menos acierto, estuvo muy participativo en lo que se le tiene que pedir a ese segundo delantero que acompaña a Murici, con algo más de libertad, siendo vertical, siendo un jugador que en conducción es bastante potente. A mí me gustó lo que le vi a un chico que realmente desconocía hasta que llegó al Mallorca. Eso ha significado pues un paso atrás de Mateo Joseph, sobre todo un paso atrás importante de Joan Virgili, que está siendo suplentísimo ahora, pero es que lo que estamos viendo en Lubumbo en las últimas 2 jornadas ha sido muy positivo, y para mí ante el Real Madrid los focos se los llevaron otros, pero para mí él también estuvo realmente bien. Vamos a la alarma, porque, amigo mío, Alejandro Catena, mira que me gusta como central, pero hay días en los que lo tenemos que señalar. A mí, Catena me estaba gustando bastante la primera vuelta. Para mí hace un primer tramo de competición bastante bueno. Y oye, yo hablé bastante bien de él, sobre todo porque el año pasado para mí fue ciertamente decepcionante. Dejó bastante a deber. Era un futbolista que en Osasuna entendíamos que tras irse David García iba a ser capitán general de esa defensa. Le ha costado cierto tiempo llegar a ser un jugador del que se dude menos. Sigue habiendo alguna cota duda, porque creo que no hemos llegado tampoco a ver el mejor Catena que vimos en el Rayo. Creo que sí que tiene nivel para ser titular en Osasuna, pero incluso creo que había mucha gente, y yo aquí incluso me incluyo, que esperábamos algo más. La primera vuelta para mí fue muy positiva, ahora para mí en esta segunda ha bajado bastante. Ha bajado bastante. De hecho, Boyomo a mí me está gustando más que Catena en este punto de la temporada. Incluso cuando Hernando ha jugado, para mí Hernando no ha estado por debajo de estos dos, especialmente de Catena. Y venimos de un partido que es ciertamente frustrante para él, porque para mí hace un partido muy positivo en la mayoría de las acciones. Estuvo impecable en los duelos, impecable defendiendo el punto de penalti ante el Deportivo Alavés. Creo que estuvo ciertamente ganador en esos duelos ante Toni Martínez, ante Diabaté sobre todo. Me gustó mucho su partido. Pero luego ves la foto de los 2 goles del Deportivo Alavés y aparecen las 2. La primera porque Toni Martínez le gana la espalda de forma muy flagrante, y un central como Catena, que precisamente en esos duelos, en el punto de penalti, es donde destacaría. De repente ves como Toni Martínez, que lo hace a las mil maravillas, pero cómo le gana ese balón, evidentemente lo deja señalado, y además luego es que comete el penalti del 2-2, que yo no voy a entrar en si es penalti, si no es penalti, jugada residual, si no. Ya sabéis que la polémica va aparte. Yo hablo de lo que pitó el árbitro y en consecuencia lo que sucedió en el marcador. Al final el penalti, pues se lo pitan a él y acaba marcando Boyer el 2-2 de nuevo. Claro, la sensación es que al final, si el partido que hace en líneas generales es muy positivo, pero si vuelves a aparecer señalado en 2 acciones, en 2 goles, al final aparece de forma negativa en la foto. Y creo que a Catena le venía pasando eso ya. No solamente en los últimos partidos, sino ya en temporadas atrás esto le venía ocurriendo. Entonces lo tengo que señalar como alarma, siendo a mí un central que me gusta y de que yo confío bastante en él, pero sinceramente en días como ayer sí que lo señalo. Para mí, el golazo de la jornada, por hablar de lo más estético, ¿no? De forma positiva, puede haber sido precisamente ese de Toni Martínez, en la que he dicho que le gana la espalda a Catena. O sea, el escorzo que hace yendo abajo para rematar un balón
me parece increíble, a mí me parece un golazo, pero incluso me quedo un pelín por encima con el gol de Fer López en general. Por la jugada individual que hace Schwalber en banda izquierda, que para mí es excelente, ese balón que pone atrás y luego lo bien que se coloca Fer López, lo bien que gira el cuerpo y luego también ese giro de tobillo con pierna izquierda para poner el balón prácticamente en la escuadra. Me parece un golazo, tanto por el gesto final de Fer López en control y disparo, como en general también por el desborde de Billy Schwalber por banda izquierda. Por eso me quedo con lo de Fer López, incidencia directa en esos cambios que hizo Giraldez al descanso, donde uno de ellos fue Fer López y para mí fue de hecho el que más cambió el partido. Y la pifia de esta semana, que ha habido bastantes, ha habido bastantes, de hecho para mí ha habido más pifias que golazos, fijaos lo que os diré. Para empezar, porque ha habido varias expulsiones, o sea, la de Pedro Vigas, la de Nico González, evidentemente son dos que podían estar aquí. Catena, de hecho, incluso podía ser pifia, por lo que al final acaba siendo el resultado. ¿Por qué no también ha vuelto en ancla con ese penalti que hace? Pero es que la pifia, y siendo uno de los habituales, lo de Tanguy Nianzú, no hay por dónde cogerlo. Lo de Tanguy Nianzú no hay por dónde cogerlo. Aquí yo le tengo que echar cierta responsabilidad también a Luis García Plaza, porque yo entiendo dos cosas. La primera, que es un jugador que tienes ahí en plantilla, cobrando un pastizal, que sigue siendo joven, o sea, tiene 23 años si no me equivoco, y un jugador que tú ves cobrando ese pastizal y demás, tú entiendes que tienes que intentar sacarle algo. O sea, que esté cobrando más de 4 millones al año para que al final sea un jugador que no te aporte nada, pues dices, mira, vamos a intentar a ver si algo de rédito le podemos sacar. Lo han intentado todos los entrenadores del Sevilla. Almeida, que fue el último, también lo intentó con Nianzú. Y con Marcao también, que a veces van un poco de la mano, pero a mí lo de Nianzú me parece incluso más flagrante. Yo entiendo eso. En segundo lugar, entiendo que tú ves a Nianzú. Yo me imagino a Nianzú en un entrenamiento y tú ves a un futbolista que claro, que tiene buena envergadura, que es un central que es ciertamente rápido, que tú le ves ciertas cualidades que dices, este chico si está entonado puede destacar una barbaridad. En una defensa del Sevilla que está hecho unos zorros, dices, bueno, este chico como tenga el día es que me puede cumplir y ser muy importante. Yo creo que tú juntas esas dos cosas y entiendes la apuesta por Nianzú. La entiendes hasta que Nianzú te engaña una y otra y otra y otra. Y sumando otras, yo no sé cuántas veces llevamos ya que Nianzú, él por su propio peso, comete errores que te hacen perder el partido. Es, para mí, uno de los que queda señalado en el propio gol del Oviedo, porque en esa marca donde Fede Viñas está solo, Nianzú está al lado mirando. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo de la expulsión. O sea, la pifia puede ser por las dos cosas, pero me quedo aquí principalmente con la expulsión. O sea, es que la expulsión de Nianzú es una acción que mide mal, o sea, llega tarde, pero es que aparte no tenía necesidad de hacerla. Es una acción que demuestra a la misma maravilla lo que es Nianzú. Ciertas condiciones para poder destacar, pero de los peores jugadores que yo he visto jugar en la Liga Española, vamos, en toda mi vida, que no es una vida extensa, pero, joder, de que estoy viendo fútbol con asiduidad, yo no he visto jugadores, algunos sí que he visto, pero joder, que han tenido tantas oportunidades en un mismo equipo y que no paren de liarla y aún así se siga apostando por él. Habla mal de la situación en la que está el Sevilla, que intenta rascar debajo de las piedras donde no hay nada. Esa es la realidad. Y por eso lo intentan tanto con Nianzú, pero es que llega un punto donde si me engañas una vez, dos veces, tres veces, joder, a lo mejor, pues, yo qué sé, la culpa será del que te engañe. Pero para mí también aquí hay un condicionante de los entrenadores. Es que si un jugador te engaña 20 veces, pues la culpa también empieza a ser un poco tuya. Y Luis García Plaza, que acaba de llegar, yo entiendo que ve a todos los jugadores desde cero y dice, vale, ¿por qué ha puesto para el primer partido? Ve las condiciones de Nianzú, los problemas que hay en la zaga, no sé qué, y demás, y dices, vale, bueno, pues Nianzú puede ser de lo mejor que tenga. Pero es que llega el momento de la verdad y sabes que Nianzú te va a perder el partido porque, como digo, no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Cuando el mismo te engaña 30 veces, la culpa ya también empieza a ser un poco tuya. Y creo que aquí en este caso, aunque Luis García Plaza acaba de llegar y no conoce al jugador, hombre, partido del Sevilla ha visto lo que son capaces para bien y para mal los jugadores del Sevilla, él lo sabe más que de sobra, y tú no puedes apostar por Nianzú, porque sabes que te va a perder el partido. No tiene más.
Por eso, evidentemente, la principal culpa y la pifia, la cara visible va a ser Nianzú, pero es que también hay que echarle cierta responsabilidad al entrenador, que en pleno 2026, después de años liando la parda, sí o también, siguen apostando por Nianzú. No tiene ningún tipo de sentido. Y de hecho no es la primera vez que lo ponemos aquí. Es que con Almeida ya lo pusimos una fin de semana en pifia también porque la volví a liar parda. Bueno, pues este fin de semana más de lo mismo. Aquí decía Raulín que también podría estar por aquí Vigas o Nico González. Sí, lo he comentado. Para mí son dos expulsiones que son totalmente trascendentales en el partido. Porque ambas son en la primera parte. Porque ese duelo de Nico contra la Yamal no pintaba bien desde el inicio. Y finalmente, efectivamente, Nico se lo acabó sufriendo una barbaridad en esa primera parte y acabó siendo expulsado. Lo de Pedro Vigas ya lo he comentado también en el partido del Elche, que viene bajando bastante su rendimiento y no en la primera jornada donde la lía bastante con penaltis o sus expulsiones. Así que sí, también podrían señalar Pedro Vigas o lo de Nico, pero es que incluso lo de Nianzú me parece más flagrante que lo de los otros dos. Así que bueno, sí, la primera medida de Nico ciertamente surrealista, la verdad. Raulín, ¿para qué negarlo? Creo que aquí que Barja, me parece que también ayer por hacer lo mismo le sacan una, o no sé si se la llegan a sacar o no, pero también hizo una acción parecida a lo de Nico. Lo que pasa es que no acabó con el desenlace tan negativo. En fin, con eso, gente, cerramos los destacados de la jornada. Terminamos el post con el 11 ideal de la jornada. Una jornada que ha sido, sinceramente, ha tenido buenas actuaciones individuales, pero quizá no ha tenido tantas brillantes como podrían ser en otros fines de semana. Aún así, nos da para completar un 11 bastante bueno, por qué no decirlo. Y de hecho, en la portería hemos tenido ya dudas, debate y nivel. Creo que hay dos porteros principalmente que se lo podían merecer. Incluso podía meter a un tercero como podía ser Muso. Creo que Muso, pese a perder contra el Barça, hizo un gran partido. Pero yo he dudado especialmente entre Leo Román o el que finalmente me ha acabado quedando, que es Marco Dimitrovic. Leo Román, como digo, estuvo muy bien en la victoria ante el Real Madrid. En la primera parte creo que salva al Mallorca del primer gol en varias ocasiones ante Kylian Mbappé. Lo hemos destacado durante el análisis. Pero también Marco Dimitrovic salva al Español de ese 0-0 contra el Betis. Para mí, sin duda, fue el mejor jugador del partido, el mejor jugador del conjunto perico. Y el Betis, sin estar brillante, yo creo que sí que generó más que suficiente para poder ganar. Saca una parada a bocajarro ante Aitor Rival espectacular. Así que personalmente me quedo con él. Aquí decía Raúl, ¿no es que Ander hizo portería cero? Sí, pero creo que no hizo ninguna sola parada, o al menos no le recuerdo ninguna, Raúl. Así que como tú bien dices, esta semana no, es un habitual, pero esta semana no. De hecho, es la primera de Dimitrovic, que está haciendo un gran año y me ha sorprendido, ¿eh? Cuando lo he apuntado y he visto que era la primera, he dicho, qué raro que no le haya metido ninguna otra, porque está haciendo un gran año, pero sí, es la primera vez. Vamos a la línea defensiva, donde en este caso me he quedado con 3 centrales. Hay que decir que es una jornada donde podía haber puesto laterales, ¿eh? Podía haber puesto defensa de 4 con laterales, porque ha habido buenos laterales, tanto por derecha como por izquierda, que de hecho luego mencionaré en el banquillo. Pero yo personalmente he venido con 3 centrales que a mí me apetecía poner. El primero de ellos, John Martín, el jovencísimo chico de la Real Sociedad, marcó el primer gol del encuentro en esa victoria ante el Levante, a balón parado. En general su temporada me viene pareciendo bastante positiva, creo que ya es un indiscutible, se ha sentado definitivamente con Matarazzo, su partido a nivel defensivo bastante bueno, bastante correcto, portería cero también, así que si a todo eso le sumamos ese golito que marcó para abrir el marcador, me tengo que dar con él. En el centro de la zaga me quedo con Martin Valgent, central del Mallorca. Creo que Valgent ha bajado esta temporada respecto a las anteriores. A mí me viene gustando menos, bueno, como casi todo el Mallorca realmente. No he puesto a Leo Román, pero en defensa sí que me quedo con él. Para mí ha sido su mejor partido de esta temporada, el que hizo ante el Real Madrid. Muy bien en lo defensivo, bien en el punto de penalti, donde sin estar Raillo, él tuvo que ser el líder. Y por cierto, tiene una cosa bastante curiosa, y es que no se ha perdido ni un solo minuto esta temporada. Ni un solo minuto. Ha sido titular en las 30 jornadas y no lo han sustituido en ninguno de los 30 partidos. Molaría que en las 8 jornadas que quedan las jugase también, la verdad. Y a ver si puede tener ese... Bueno, no sé si récord, pero sí que... dato de haber jugado todos los minutos de una misma temporada sin ser portero. Que no tiene que ser algo muy habitual. Así que esta jornada me quedo con él. Y para cerrar la defensa, para mí sin duda el mejor defensa de esta jornada es Florian Lejeune. Y aparece ya por tercera vez consecutiva. Mira, dice Notin que está sancionado. O sea, Valde en el próximo partido se lo pierde por acumulación de tarjetas.
Pues bueno, el récord que acabo de decir entonces se nos va al garete, Nauti. No lo sabía, la verdad, o no lo recordaba. Bueno, Leyen para mí es el central que cierra la línea defensiva. Como he dicho, para mí es el mejor central de la jornada de largo. Valentín estuvo muy bien, John Martín estuvo muy bien, pero es que Florian Leyen directamente estuvo excelente. El mejor jugador para mí sin duda de esa victoria del Rayo ante el Elche. Ratiu estuvo también muy bien en el lateral derecho. Si hubiese puesto laterales, por ejemplo, podía haber entrado. Pero es que para mí Leyen era un fijo. Así que como quería poner a estos tres, pues voy con tres centrales y a partir de ahí el centro del campo. El Raúl me menciona a Militao. Pues a ver, Militao entra al partido, marca un gol de cabeza, está bien. Pero hay que decir que no tuvo para mí ninguna incidencia en el resultado. Eso en primer lugar. Y sobre todo Raúl importante, a nivel defensivo Militao no hizo nada en el partido. No digo que el Madrid pierda por su culpa, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que tú dices, Militao estuvo bien defensivamente. Y no recuerdas que Militao estuviese bien defensivamente. Recuerdas que entra, que marcó un gol, ok, eso te suma puntos, pero bueno, un gol que al final tampoco significa nada. Si pusiésemos a cada jugador que marcase un gol entrando desde el banquillo, no tendríamos que hacer un 11, tenemos que hacer un 50. Entonces, bueno, yo creo que Militao a nivel defensivo tampoco me dijo nada Raúl, y estos tres evidentemente sí que tienen muchos más argumentos que el propio Militao, siendo un central que me encanta Militao, creo que cualquiera que me siga desde hace tiempo sabe que Militao es un central que me apasiona, pero esta jornada, bueno, marcó un gol, está bien, me agrada su vuelta, a ver si puede tener continuidad a nivel físico, pero no me da para el 11. Vamos al centro del campo, donde aquí hay mucho, pero que mucho nivel. Bueno, el primero es evidente. A ver, si a Guido Rodríguez lo he puesto como MVP de la jornada, pues evidentemente tendrá que estar, ¿no? 2 goles, pese a que el Valencia perdiese, partido brutal en lo defensivo. Es ya también su tercera aparición, al igual que Leyen. Y ojo, eso tiene especial mérito, porque Guido llegó en el mercado de invierno al Valencia. O sea, un jugador que llegó en invierno es ya su tercera aparición. Habla de lo brutal que está siendo su nivel en el Valencia nada más llegar. Así que me quedo con el campeón del mundo, el jugador argentino. Y a su lado, creo que aquí puede haber dudas, porque he estado entre dos jugadores del Mallorca, ¿vale? He estado entre dos jugadores del Mallorca. Y quizá mucha gente se quede con el evidente que es el que marcó el primer gol. Pero yo sin embargo he puesto al otro. Yo aquí he puesto a Sergi Darder. Insisto, Morlanes marca el gol, el 1-0 ante el Real Madrid. Pero a mí el partido de Darder me pareció bastante mejor. De hecho, De Michelis quitó a todos sus centrocampistas en el minuto 70. A todos, menos a Darder. O sea, quitó a Samu Costa, quitó a Pablo Torre, quitó a Morlanes. Y a Darder lo dejó, porque creo que su segunda parte a nivel de control del partido, a nivel de aportar jerarquía en el centro del campo y dominar, me parece que estuvo espectacular. Así que por eso me quedo con Sergi Darder, que tampoco, al igual que Valden, están teniendo su mejor temporada. Ya lo he dicho antes, la temporada del Mallorca no es buena quitando a Murici. Muchos de sus jugadores, que todos sabemos que son grandes futbolistas, no están a un gran nivel. Darder también es uno de ellos. Y por eso habla bien, tanto de Valden como de Darder, de su partido ante el Real Madrid. Y por eso pongo a ambos. Vamos a esa línea de mediapuntas o jugadores un pelín más creativos por delante, ¿vale? Que Darder suele jugar por ahí, pero en este caso Darder jugó como mediocentro ante el Real Madrid. Por eso lo pongo junto a Guido. Y por delante vamos a tener, en primer lugar, a Fer López, que no entró de extremo ni mucho menos, entró de interior derecho, entró en el descanso en esa remontada del Celta ante el Valencia, y bueno, para mí es el gran artífice de la remontada del Celta. Su entrada al partido lo cambia por completo. Ya lo he elogiado antes, ¿no? Diciendo que ha marcado el mejor gol de la jornada, pero es que más allá del gol, insisto, es el que empieza a liderar la remontada con acciones geniales. De hecho, el primer gol, el de Leis Moriba, también tiene una participación brutal con ese pase filtrado. Así que partidazo de Fer López, solamente jugando la segunda parte, pero más que suficiente como para entrar en este 11. Vamos a la posición de media punta, aunque no es un media punta como tal, sino más bien un interior, a un jugador que sí, que Nauti lo demanda por el chat y está, Carlos Soler, claro que sí, a mí me pareció el mejor jugador de la victoria de la Real ante el Levante. Da además la asistencia al gol de John Martín, pero bueno, más allá de la asistencia, a mí me ha parecido el centrocampista de esta jornada. A ver, el que más ha destacado no porque está Guido, pero en general creo que es un jugador que no podemos sacar de este 11 bajo ningún concepto. A mí la Real ha sido uno de los equipos que más me ha gustado esta jornada y Soler me pareció el mejor jugador de la Real en ese encuentro. Así que sí, Naughty, ahí tienes a Carlos Soler, que evidentemente está
Y si antes he dicho que Fer López entró al partido del Celta para cambiarlo, uno que le ayudó a ello fue Billy Sweatberg. Las bandas van a ser para jugadores del Celta. Sweatberg sí que entró directamente como extremo izquierdo en ese cambio de esquema al 4-3-3 de Giraldez. Y bueno, gol, asistencia. De hecho, el golazo de Fer López es asistencia suya. Luego también marca el tercer gol con una gran pisadita. Es experto Sweatberg en entrar desde el banquillo y revolucionarlo. Incluso a veces parece que se le da mejor eso que ser titular. En cualquier caso, yo creo que es un jugador que es indispensable para el actual Celta, que a veces en Liga es suplente porque suele ser más bien titular en Europa League, pero que siempre nos deja detalles de su calidad, y su entrada al partido, junto con la de Fer López, cambió por completo la cara del Celta en la victoria ante el Valencia. Así que esa posición de la media punta es para ello, junto a Soler, que compro lo que decía Nautin, que fue el mejor de la Real, de largo. Y nos vamos con dos puntas, ¿vale? El primero de ellos, uno que repite respecto a la jornada pasada, porque de hecho fue nuestro MVP. Tony Martínez vuelve a aparecer por tercera semana esta temporada. Y es que en ese empate, en este caso ante Osasuna, creo que también volvió a ser de lo más destacado. Marca el primer gol del Alavés, que es un remate espectacular. Lo hemos comentado antes, que podía haber sido también el mejor gol de la jornada. Fuerza el penalti que posteriormente marcaría Lucas Boyé en el 2-2. Así que con esa incidencia directa en los dos goles del Deportivo Alavés, y con un nivel espectacular en las últimas jornadas, vuelve a aparecer aquí Tony Martínez. Y para cerrar, de otro punto del que ya hemos hablado, como es Martín Satriano. Creo que es evidente que tiene que estar. También gol y asistencia, aunque la asistencia casi que debería contar más como gol suyo, pero bueno. Participación también directa en los dos goles en la victoria del Getafe ante el Athletic, y el claro líder futbolístico del Getafe en este momento de la temporada. Así que por segunda semana me quedo con el delantero uruguayo, que a ver si va al Mundial, porque de momento parece ser que Bielsa no se lo termina de creer demasiado en cada selección, pese a su gran rendimiento. Como técnico, me quedo con Claudio Giraldez. No lo había todavía metido en ningún 11 esta temporada, Claudio, lo cual me sorprende teniendo en cuenta el buen hacer del Celta este año, al igual que el año pasado, y creo que lleva tocando. Y en este caso es que su gestión de partido con los cambios para la segunda parte me pareció brutal. El cambio de perfiles, de esquema, cómo entendió lo que pasaba en el partido, la incidencia de los propios cambios son los que generan la remontada. Así que si Fer López y Sweatberg entraron de cambio, pues el entrenador que vio todo eso fue Claudio Giraldez. Así que por ello me quedo con él como el entrenador de esta jornada. Como siempre, ahí en el banquillo os dejo diferentes opciones de jugadores que por unos motivos u otros no han estado, pero podrían haberlo hecho. Leo Román, ya lo he dicho, bajo palos podía haber estado. Yo me quedo con Dimitrovic, pero Leo Román estuvo muy bien. Laterales, ya he dicho que ha habido buenos laterales esta jornada. De hecho, si yo tuviese que ir con laterales esta jornada, no sé a qué central quitaría, si a Valgens o a John Martín, Leyen seguro que no. Y seguramente pondría a Bellerín y Cancelo. A mí Bellerín me encantó el partido que hizo en el 0-0 ante el Español, creo que estuvo genial. Y Cancelo me ha parecido, pues posiblemente el mejor jugador del Barça en la victoria ante el Atlético. Al final, insisto, como voy sin laterales, pues no he puesto a ninguno de ellos dos. Pero bueno, principalmente voy con esos. Morlanes, bueno, al final ese gol que marca ante el Real Madrid tiene cierto impacto. Yo personalmente, ya lo he dicho antes, aunque sé que Raúl se iba a emocionar, a mí el partido de Serie de Arder me parece muchísimo mejor que el de Morlanes. De hecho, a mí el partido de Morlanes no me encantó, tengo que decirlo desde ya, pero bueno, entiendo que una mención al menos se tiene que llevar, al igual que Laiz Moriba. Y Laiz Moriba da gol y asistencia también, al igual que Sweatberg en la victoria del Celta ante el Valencia. No lo he puesto porque personalmente creo que el Guido, Darder, Soler me encajaba más con lo que fue el partido, y que sobre todo creo que la primera parte de Laiz Moriba a mí no me gustó nada. Lo que pasa es que luego la segunda es muy buena, que es cuando remonta el Celta. Y también por último pongo ahí a Fede Viñas, que sin ser su mejor partido, pues hombre, marcó el gol de la victoria del Oviedo, así que también mención para él. Pero bueno, todos estos se quedan a las puertas. Insisto, me sabe mal principalmente lo de Bellerín y lo de Cancelo, porque si hubiese ido con un esquema tradicional de 4 atrás, Bellerín y Cancelo serían mis laterales. Así que me sabe mal por ellos, lo siento por aficionados culés y béticos que no tienen representación en este 11, pero bueno, quería acomodar el 11 para meter a los 11 que he puesto finalmente. Así que con eso cerramos el 11 ideal de la jornada 30 y con ello el post de dicha jornada.